Qué gozo, hermano, qué alegría el poder nuevamente estar reunidos aquí mediante esta plataforma para celebrar el Día del Señor. Este es el día que el Señor ha separado, ha escogido para que nosotros disfrutemos y nos gocemos en él. Vamos a continuar hoy con nuestro sermón basado en el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 2. Y el título de este día, para este día, he considerado la absoluta imparcialidad del juicio de Dios. Hasta este punto, el apóstol Pablo ha demostrado, mediante el libro de Romanos, la culpa, digamos, el pecado y la responsabilidad del hombre. El hombre es culpable. El hombre merece el juicio de Dios. El hombre merece la sentencia de Dios. Es por eso que aquí nuevamente él recalca y hace de pronto que nosotros entendamos esto, ¿no? Que Dios es imparcial en su juicio. Dios va a hacer un juicio, sí va a hacer un juicio. Ahora, en el Antiguo Testamento se menciona más o menos 125 veces sobre que Dios va a hacer un juicio. Solamente estamos hablando en el Antiguo Testamento. Vale decir que cada dos días, el Señor nos dice, ten en cuenta que Dios va a hacer juicio, Dios te va a hacer un juicio, Dios te va a juzgar por lo que estás haciendo. Te va a juzgar de cómo vives, qué es lo que haces. Entonces, Él nos está diciendo así, interdiariamente, Dios te va a juzgar. Tú vas a dar cuentas a Dios. Entonces, Él es imparcial, Él no tiene preferidos, Él no tiene, digamos, no tiene favoritismo con nadie, así sean judíos, o así sea una persona que de pronto es una persona moral quiere decir una persona llena de formalismos, una persona que vive haciendo muchas obras, dando limosna, tratando de agradar a la gente, ayudando a la gente. Dios no puede ser sobornado por esas actitudes del hombre. Entonces, sabemos que el hombre necesita ser salvo, pero ¿qué debemos hacer entonces? El hombre necesita ser justificado para ser salvo. Y la única manera de ser justificado es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por ti y por mí. Romanos 5:1 dice, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Para decir que un solo sacrificio, ya no como en el Antiguo Testamento que había varios sacrificios, de carnero, de vacas, de toros, de palomas, no. Aquí dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. O sea, tuvo que morir, tuvo que pagar la culpa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y todos los que pecan tienen que morir. Pero aquí está diciendo nuevamente, siendo a la verdad muerto en la carne, el Señor Jesucristo, cuando era humano, como humano, tuvo que morir para pagar la deuda del pecado de usted y de mí. Entonces, necesitamos ser justificados. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar a un juicio de Dios. El hombre natural va a ser juzgado. Cuando digo el hombre natural es la persona, el hombre que no tiene a Cristo, que escucha el Evangelio de Cristo y no lo acepta, no lo recibe. Ese hombre va a ser juzgado y Dios va a ser totalmente imparcial. Puede que el hombre diga, yo he sido un buen hombre, yo he dado trabajo a mucha gente, yo ayudé a una viuda, a un anciano, he donado cierta cantidad de dinero para curar a uno que estaba necesitado, he hecho muchas cosas buenas. O sea, Dios es imparcial y Dios es justo. Por eso el título de este sermón es la absoluta imparcialidad del juicio de Dios. Basado en Romanos, capítulo 2, del verso 11 al 13. Abran sus Biblias, por favor. Pero antes de leer, quiero que oremos primero. Vamos a encomendarnos al Señor para que el Señor nos ayude en este tiempo. Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque una vez más estamos en tu gracia, estamos, Señor, bajo tu cobertura y nos das la oportunidad, el privilegio, Señor, la bendición de leer tu bendita y santa palabra, de escucharla, Señor. Una vez más, Señor, controla toda esta situación, Señor, todo este servicio, todo este tiempo, Señor. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos recibir tu consejo, Señor. Queremos, Señor, aprender más de ti, Señor, porque queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Controla, Señor, todo este tiempo. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. Y enséñame, Señor, que tu palabra se quede en mí, en primer lugar, Señor. Ministrate a mí, por favor, Señor. Ayúdame, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a mis hermanos también.
Una vez más, Señor, nos encomendamos a ti y al obrar tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Romanos capítulo 2, ya estamos en capítulo 2, el verso del 11 al 13, 3 versículos poderosos. Dice así: porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hasta aquí podemos entender, como dije al inicio, que el juicio de Dios será justo e imparcial, sin favoritismo entre judíos y gentiles. Cuando digo judíos, los judíos pues siempre han tenido esa, digamos, actitud de ser superiores, porque Dios escogió a Israel. Ahora, si tú me dices, ¿por qué Dios escogió a Israel? Viendo ahí, estudiando un poco la Biblia, vemos que Israel siempre ha sido el pueblo o la nación más pequeña, digamos como que menos importante en ese tiempo. Pues eran los babilonios, eran la gente de los países poderosos, Macedonia, todos esos imperios eran poderosos, pero Israel era, pues, ¿cómo le puedo decir? Un pueblito pequeñito, un pueblito que nadie lo veía, pero Dios escogió lo último. Eso es lo que dice la Biblia. Pero los judíos se creen que porque Dios los escogió, ellos son más importantes que los demás. Por eso Dios dice aquí que va a ser imparcial. No es porque tú seas judío, Dios va a tener cierta consideración contigo. No es así. No es porque tú seas un hombre moralista que ha vivido lleno de formas y tratando de agradar a los hombres, Dios va a ser condescendiente contigo. Dios va a decir, bueno, voy a pasarle por alto. No, no es así. Entonces, tanto los judíos durante todo el Antiguo Testamento han vivido estudiando la Torá. La Torá es la ley, ¿ya? La ley, los 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos en la sinagoga se reunían cada sábado, supuestamente para agradar a Dios, supuestamente para estar bien con Dios. Y decían por eso, y los no judíos, o sea, los griegos, los babilonios, los egipcios, ellos no. Entonces Dios aquí nos está mostrando que tanto esos que vivían así, bajo la ley, estando ahí tratando de agradar a Dios, y los que no vivían bajo la ley, dice, para Dios, delante de Dios todos son iguales, todos son pecadores. Ahora, es diferente que aquellos judíos que han vivido piadosamente, obedeciendo lo que dice el Antiguo Testamento bajo la ley, tratando de esforzarnos en Dios del corazón. Entonces, y producto de ese esfuerzo y producto de esa obediencia, entonces hay cambio, hay frutos de arrepentimiento. Ese es totalmente diferente. ¿Han habido muchos judíos así? Seguramente. Yo no lo puedo decir, solo Dios sabe. Entonces, el apóstol Pablo aquí menciona claramente que los gentiles, los griegos, los judíos, todos somos iguales ante los ojos del Señor. Entonces Dios va a hacer un juicio justo, va a ser imparcial. Vamos a ver 3 aspectos sobre este juicio de Dios. Primero, todos somos iguales ante Dios. O sea, no hay acepción de personas. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas, dice el versículo 11. Podemos ver que tantos judíos que han vivido de una manera religiosa, tratando de agradar a Dios, viviendo, digamos, ellos lo que dice la ley, pero sin tener ningún cambio. Como ahora puede ver, muchas personas, muchos hermanos, van a la iglesia. Muchos hombres y mujeres están en la iglesia y están cantando, están en toda la semana, todos los domingos fieles ahí cantando al Señor. Y dicen, gloria a Dios, aleluya, y cantan y todo, y participan y colaboran, pero una vez que salen de la iglesia, siguen siendo lo mismo, hasta peor. Y muchas veces dicen, no, Dios es amor, Dios me va a perdonar. O sea, tratando de minimizar lo que es Dios, los atributos de Dios. Dios es justo, Dios es santo. No debemos jugar nosotros con eso. Nosotros no podemos decir, porque Dios es bueno, Dios tiene misericordia, entonces hoy voy a hacer lo que me da la gana, porque después me arrepiento y ya Dios arregla. No juguemos con eso. No actuemos así. Dios no va a hacer contigo, no va a ser con esa persona que ha estado viviendo por años en la iglesia, o toda su vida en la iglesia, pero nunca se arrepintió. Dios va a ser igual. Va a ser justo igualito, como cualquier persona que nunca se arrepintió. Entonces, tanto aquellas personas que van a la iglesia, que están constantemente en la iglesia,
y no tienen ningún fruto de arrepentimiento, no tienen ningún cambio, es igualito como aquella persona que nunca ha ido a la iglesia. Delante de Dios viene a ser lo mismo. Porque aquí la palabra dice, porque no hay acepción de personas. Entonces yo te hago la pregunta acá, ¿cómo es tu vida? Tú que vas a la iglesia, que estás todos los meses dando tus ofrendas, que estás colaborando ahí con lo que se tenga que hacer, las actividades de la iglesia, ¿cómo es tu forma de vida? ¿Eres acaso un religioso más? Que en la iglesia solamente muestras una forma de ser y en la casa eres otra forma, o en el trabajo eres diferente, o donde quiera que estés, o sea, en la calle eres otra persona. ¿Mm? ¿O crees que Dios está solamente con aquellos que viven así, de una manera, de manera religiosa, que hacen las buenas obras? Y las buenas obras generalmente vemos en los hombres que es ayudar a la gente. Y no es que eso esté mal. Cuando eso se hace bajo la dirección de Dios es bueno. Y además es un mandamiento que no debemos ayudar a los demás. Pero nosotros muchas veces tratamos de hacer buena gente, haciendo buenas obras, pero no obedeciendo al Señor. Por ejemplo, ¿cuántas veces hablamos groserías? ¿O cuántas veces pensamos mal de la gente? ¿Cuántas veces juzgamos a la gente? Nosotros no podemos hacer eso. Criticar a la gente, murmurar a la gente, chismear de la gente. El chisme es murmurar, es hablar mal. Entonces, el versículo 11 dice acá, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Y qué significa acepción de personas? La acepción de personas, teológicamente, es la actitud hacia otra persona. Acepción significa dar preferencia o ser parcializado con alguien. Tener reverencia, consideración exagerada a otra persona. Por ejemplo, cuando a una persona lo veneramos, cuando a una persona lo consideramos exageradamente, puede ser un jefe, puede ser una autoridad. Es acepción de personas. A esta persona sí, mira, esta persona sí, me inclino, esta persona sí, al otro, no, como sea. Entonces, ese ya es hacer acepción de personas. A eso se refiere la Biblia. No debemos hacer acepción de personas. Nosotros aquí, ni tampoco, o sea, Dios no lo hace eso. Dios no hace esas cosas. Pues nadie. Entonces, otra forma de hacer acepción de personas es cuando los jueces, por ejemplo, en un juicio que ellos hacen, favorecen a uno o a otro. Hay favoritismo. ¿Cuántas veces hemos visto eso? La justicia terrenal es así. Pero para Dios no es así. No es así. Entonces, Dios no va a hacer acepción de personas con aquellos que están en la iglesia, que solamente viven de formas y formalismo y cantan y supuestamente se están inclinándose ahí, pero su corazón está lejos. En cambio, lo que hay que hacer es una persona mesurada, centrada. Yo voy a la iglesia, escucho la palabra, obedezco a la palabra, me sujeto al Señor y digo, Señor, ayúdame por mis debilidades, pero que se evidencie tanto ante los demás como para Dios. A Dios no lo podemos engañar. Yo puedo decir, gloria a Dios, aleluya, solamente para que la gente me vea. Pero el corazón está lejos. Los judíos eran así, los judíos tenían todo un ritual dentro de la sinagoga. No entraban ni siquiera las mujeres se quedaban ante la antesala, o sea, en una puerta antes, ahí se quedaban, y los hombres nomás adentro, supuestamente, en el piso, con el rostro en la tierra, así en el suelo, cosas así, lleno de formalismo, y un corazón lejos, salir de ahí maltratando a su mujer, hablando mal de su mujer, siendo injusto con sus esclavos, con sus trabajadores. Eso realmente Dios realmente desecha porque se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Y nosotros muchas veces tomamos esa posición porque cuando nosotros somos padres ahora, tenemos la familia, tenemos la esposa, pero sin embargo tratamos mal a la esposa. Tenemos los hijos, tratamos mal a los hijos. No digo que nunca vas a tratar mal, en algún momento quizás por un error involuntario, porque hay dos tipos de pecado, uno que es a propósito, deliberadamente, y otro es pecado que ni siquiera te diste cuenta y caíste en el error. Y todos los pecados en el Antiguo Testamento que han sido, escúchame bien, los pecados que han sido cometidos sin darse cuenta, o sea, sin la intención, son pecados que de alguna forma ellos tenían que después entregar un sacrificio, llevar su carnero, su toro y vaca, cortarlo,
despedazarlo, sacar el pellejo, después limpiar, sacar la grasa, entregar al sacerdote. Ese era para pecados que se cometían sin darse cuenta. ¿Y cómo es un pecado sin darse cuenta? Por ejemplo, cuando tú estás yendo, por ejemplo, manejando un carro y la velocidad dice que debe ser máximo 60 y tú no te das cuenta y estás en 61, ese es un pecado importante, más o menos así. Y eso era, digamos, de alguna forma tenía que retribuir, tenía que costarle a la persona. Ahora, los pecados que son a propósito, que tú sabes, eso sí no tiene. Solamente Dios quien trata eso directamente. Yo quiero que entiendan bien eso. Si tú eres un hombre, tratas mal a tu esposa, sabiendo que eso está mal, déjame decirte que Dios va a tomar cuenta de eso. Si tú eres una esposa que realmente sabes que no debes tratar mal a tu esposo, por ejemplo, eres irreverente, eres respetuosa, ¿ya? No honras a tu marido, entonces sabes que eso no se debe hacer y lo estás haciendo a propósito, Dios va a tomar cuenta de eso. Pero si de alguna forma tú has actuado mal sin darte cuenta y pides perdón, eso también hay que retribuir. Eso es lo que dice la palabra. Por eso Dios es justo. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué crees que muchas veces hay cristianos que han estado firmes en la iglesia y de pronto vemos que Dios ha corregido y ha disciplinado y nos damos cuenta que algo terrible ha pasado? Porque solamente Dios conoce el corazón. Entonces nosotros no debemos hacer acepción de personas. Cuando tratamos mal, por ejemplo, a nuestro jefe, los que somos empleados, tenemos que tratarlo por lo que es nuestro jefe siempre. Pero, ¿por qué lo trato con respeto? Por glorificar a mi Padre, a mi Dios. Así siempre tengo que hacerlo. Si me puso por autoridad, entonces lo respeto. Lo considero. Y también a mi hermano que no tiene ningún puesto, a mi hermano que no tiene ninguna influencia, no tiene poder, no ha estudiado nada, pero también lo respeto. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios. Entonces tengo que ser imparcial. Y en el juicio Dios va a ser imparcial. Todos somos iguales ante Dios. Todos hemos pecado. Por eso no hay forma de escapar del juicio de Dios. ¿Qué dice Dios respecto a la justicia? ¿Cómo ve Dios a la justicia? ¿Y qué nos dice? Mira, vamos a Éxodo 23, 1, 32. Mira, dice así: no admitirás falso rumor. ¿Qué cosa es falso rumor? Chismes. ¿Qué cosa es falso rumor? Algo que tú te metes en la cabeza y piensas que es así. Es un falso rumor, sin haber comprobado, sin que realmente eso lo hayas visto que así es. No admitirás falso rumor. No debes hacer chismes de nadie, no debes hablar mal de nadie. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea, no buscarás de alguna forma a otra persona, no esté de acuerdo, para hablar mal de alguien o acusar mal. No concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos por hacer el mal, ni responderás, dice, en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Vale decir, un ejemplo aquí. Si aquí tenemos a una persona que es totalmente rico, poderoso, tiene mucho dinero, ¿ves? Y este hombre sabe que en la calle, por ejemplo, un ejemplo, no se debe botar, por ejemplo, basura en la calle. O dice, prohibido arrojar basura. Y ese hombre rico botó una basura. Acá tenemos a un mendigo al otro lado. Un mendigo totalmente que vive en la calle, harapiento, no tiene dónde vivir, no tiene nada. También hace lo mismo. Y los dos van al juez. El que botó la basura, el pobre que no tiene nada, no tiene qué comer, todavía inclusive enfermo, andrajoso, todo harapiento, y el otro que sí tiene todo el dinero, que toda la capacidad de hacer, los dos van al juez. Y el juez puede mirar la apariencia de este hombre rico, que tiene mucho poder inclusive, y inmediatamente puede sancionar a este otro que no tiene nada. Así generalmente es el hombre. Es imparcial. Pero cuando la justicia correcta debía ser para los dos cometieron esa falta, ese pecado, los dos deben ser sancionados. Así nos está diciendo en Éxodo 23, 1 al 3. Aquí dice, no seguirás, dice, no seguirás a los hombres para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. O sea, ni al que tiene el dinero, ni al pobre. Estas acá son las reglas de justicia que Dios estableció desde Éxodo.
Cuando Dios dijo, estas son las leyes, así tienes que vivir, así tienen que conducirse, tienen que imitar a Dios, tienen que tratar de ser justo, tienes que vivir en esto. Les está diciendo, no puedes tú ser imparcial, no puedes tener favoritismo. Lo mismo sucede con nosotros, con los hijos. Qué fácil nosotros podemos caer rápido en el favoritismo de nuestros hijos. Y por eso necesitamos nosotros dejarnos guiar por el Señor, decir, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero vivir como tú. ¿Cuántas veces nosotros los varones, tenemos esa preferencia por nuestros hijos o por nuestras hijas? Y eso trae graves consecuencias para nosotros, para los padres y también para los hijos. Sin pensar, sin darnos cuenta, a veces actuamos así. Solamente lo que tenemos que nosotros es venir a su palabra y decirle, Señor, yo necesito ser instruido, yo necesito ser capacitado, yo necesito ser guiado por ti. Dios es justo, Dios es imparcial. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, o sea, al rico, lo que dije hace un momento. Con justicias juzgarás a tu prójimo. Dios dio esas leyes hacia su pueblo en ese tiempo, y eso está vigente hasta ahora. No puedes decir que eso funcionó solamente en el Antiguo Testamento. No. ¿Quién no quiere justicia ahora? ¿Quién no quiere que le hagan justicia ahora? Por eso nosotros aquí debemos aprender de esto. No podemos ser imparciales, porque Dios va a juzgar de manera imparcial. Y somos iguales ante Dios. Vemos aquí otro versículo sobre Cristo que es imparcial. Mateo 22:16. Dice así. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Vale decir, que no mira porque tú realmente de pronto eres joven o eres apuesto o eres realmente poderoso económicamente o no. Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Y por eso que debemos venir siempre a Él con un corazón contrito y humillado. Yo necesito la gracia de Dios, yo necesito el perdón, por eso tengo que arrepentirme y tengo que decir, Señor, yo no puedo. Yo necesito de ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Porque cuando decimos, no, es que yo pienso, es que a mí me ofendió, decimos muchas veces. Oiga, ¿acaso nosotros no tenemos falla? Cuando nosotros tenemos alguna dificultad con un hermano o una hermana, lo que queremos es que se humille totalmente, que ya quieres verlo totalmente destronado, despojado, en el suelo. Nosotros debemos considerar siempre, Dios mira el corazón y tenemos que encomendarnos a Él siempre, para que Él sea quien es nuestro juez siempre. Él dijo que Él va a hacer siempre una justicia, Él nos va a hacer justicia. Él va a hacer justicia para usted y para mí. Por eso es que yo debo buscar a Él y yo debo estar con Él y debo seguirle a Él. ¿Y cómo le sigo a Él? Obedeciendo a Él en sus mandamientos. También sometiéndome al señorío, diciendo, tú eres mi Señor. Yo solamente quiero vivir para ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro Señor Jesucristo es imparcial. Él no ve apariencia. Él no ve si eres judío o no. Él no ve si tú eres de la iglesia o no. Él ve a todo. Todos somos iguales. Y Pedro comprueba una vez más, mira, que Dios es igual, en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué está diciendo aquí? Si vamos al contexto de este capítulo 10 de Hechos, es cuando Pedro no quería ir a la casa de Cornelio. Inclusive sí, Dios le estaba mostrando. Cuando él tuvo un éxtasis, dice, se subió a la azotea, tenía hambre, ahí estaba en Jope, y de pronto él ve del cielo que baja un lienzo. Y ahí veía animales inmundos de todo. Y tenía hambre, y Dios le dice, come. Y él dijo, no, jamás, jamás, jamás. Yo no puedo comer cosas inmundas, nunca entró en mi boca. Y Dios dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Después le dijo que están viniendo a buscarte 3 hombres que ha mandado un hombre llamado Cornelio que vayas a su casa. Y él dijo, ¿cómo es esto? Y realmente, como él es un hombre obediente de Dios, un hombre que obedece a Dios, lo ve a estos hombres, les pregunta qué está pasando, y le dijo, mi amo dijo que vayas a tu casa y que hemos venido a llevarte, y él se fue a su casa.
Y llegando a la casa de Cornelio para recibir, Cornelio sale al encuentro y se postra delante de él, se arrodilla y él le dice, levántate porque yo también soy hombre. Yo no puedo aceptar que tú me trates así. Esa es la actitud correcta de un hijo de Dios. No porque tú estés de pronto en una posición alta, no porque tú estés de pronto con riquezas materiales, no porque tú tengas una eminencia, quizás de pronto un puesto público alto, para que ya la gente, y tú empiezas a mirar por encima de todo. No, tienes que ser siempre humilde. Tienes que tener siempre esa actitud de humildad. Y cuando él estaba compartiendo la palabra ahí, inmediatamente ellos se convirtieron a Cristo, toda su familia. Y cuando él vio la manifestación del Espíritu Santo ahí en esa casa de Cornelio, y Cornelio no era judío, Cornelio era romano. Entonces cuando vio esto, ¿qué cosa dijo Pedro, el apóstol Pedro, que estuvo con Jesús siempre? Verdaderamente, dice, ¿no? Comprendo ahora sí que Dios no hace excepción de personas. No es que porque tú eres judío, porque cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, el Espíritu Santo se manifestó en las promesas del Señor Jesús. Ellos empezaron a predicar en Jerusalén nomás. Pedro estaba predicando su ministerio en Jerusalén, ahí la iglesia creció, más o menos 10.000 miembros en la iglesia, y ahí Dios dijo que tenían que salir a predicar, ellos no querían salir. Y por eso es que Dios usó esa persecución de Saulo de Tarso, y ellos salieron. Y ahora están en Cesarea, otro pueblo. Entonces, hermano, nosotros necesitamos dar testimonio de Cristo siempre. No debemos hacer favoritismo, ni porque este de aquí no creo que escuche, este de acá puede ser, no, yo quiero el de allá. No, ese es ser acepción de personas. Nosotros siempre, si tú estás en un día en un sitio, digamos en un lugar, puede ser en un hospital, puede ser en el banco, si tienes la oportunidad de conversar, siempre hay que dar testimonio de Cristo ahí. Mucho gusto de conocer. Yo soy cristiano. El Señor tuvo misericordia de mí. Y te puede explicar, y te puede decir, ¿cómo es esto? No, lo que pasa es que el Señor siempre es así. Él no hace excepción de personas y Él quiere que todos vean el arrepentimiento. Yo no sé si tú eres cristiano, no sé si tú te le puedes decir, no, sí, yo conozco algo, entonces uno empieza ahí. Hay que hacer excepción de personas. Yo tuve esa situación, una oportunidad, pensando que de pronto no podía hablar, por ejemplo, a un gerente de la empresa. Pero Dios me guió y pude hablarle y pude decirle más de 2 horas compartiendo la palabra. Finalmente, eso queda ya en su responsabilidad, ya no en mí. Pero yo tuve la oportunidad, claro que sí. Y así como usted también, Dios le da la oportunidad para compartir la palabra siempre y dar testimonio a quien quiera que sea. Porque Dios no hace excepción de personas. Cristo manda que tratemos bien a los demás, Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que espera para él, dice, y que para él no hay acepción de personas. Quiere decir, Dios no hace acepción de personas. Para nadie. Aquí está hablando a una persona que tiene mucho poder. Digamos que tiene mucho dinero. Está hablando a sus empleados. No hagas acepción de personas, no porque son tus empleados vas a tratar mal. Y esto me viene a la mente, por ejemplo, generalmente nosotros tenemos muchas personas que nos ayudan en casa, o contratamos a alguien que cuide a alguien, nuestros hijos, o que nos sirva en la casa, labores domésticas. Y porque es la labor doméstica, es una persona que está ahí a nuestro servicio, le tratan mal. No. Porque tu Señor que está en los cielos es Señor de él o de ella. Por eso trata todo igual. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no hace excepción de personas, de nadie. Todos los que han pecado, todos los que han fallado, Dios los trata igual. Un versículo más, Lucas 23, 43. Que todos somos iguales ante Dios. Mira, ¿qué dijo Jesús aquí? Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando el Señor Jesús fue sentenciado a muerte en la cruz, fue crucificado, y en esa época siempre los romanos tenían por costumbre hacer este juicio, y en esa oportunidad estaban ajusticiando también a 2 delincuentes.
Dos ladrones. Uno estaba a un lado de Jesús, Jesús estaba en el medio, y al otro lado otro ladrón, como delincuente a nuestro Señor Jesucristo, ajusticiado. Y de pronto uno de ellos, uno de esos ladrones que está al costado, le dice, si tú dices, seguramente había escuchado el evangelio que el Señor Jesús que estaba predicando, que debían arrepentirse, que el reino de Dios se ha acercado, todos habrá escuchado por el delincuente. Escuchen, pueblo chico, todo se sabe también. Y uno de ellos le dice, si tú eres el Cristo, seguramente escuchó que él había resucitado a Lázaro, que había resucitado también a la hija de Jairo, la que había muerto, o sea, que había sanado, que había devuelto la vista a ciegos, que había sanado leprosos. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú que estás en la cruz y sálvanos a nosotros también. O sea, haciéndole juicio al Hijo de Dios. ¿Y qué pasó al otro lado? El otro delincuente, el otro maleante, un hombre malo realmente ahí estaba siendo juzgado, reconoció, se humilló y dijo, ¿sabe qué? Al otro delincuente dijo, nosotros estamos acá justamente castigados, nosotros sí tenemos la cruz, nosotros sí hemos fallado, ¿verdad? Somos malos, nosotros sí debemos pagar esto porque lo que están haciendo con nosotros es justo, pero él, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada, ya sabía también, conocía, había escuchado. ¿Y sabe qué le dijo? No te olvides de mí. Cuando vengas en tu reino, llévame contigo. Porque ya estaban poco tiempo, minutos nomás para ser muerto, para morir. Y el Señor le dice acá. Entonces Jesús le dijo a este ladrón, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón ha estado trabajando, ha estado, digamos, predicando el evangelio, yendo para aquí y por allá. No. Dios quiere un corazón arrepentido. Puede haber muchas personas que están yendo a compartir la palabra, pero no se arrepienten, no viven en obediencia. Puedes haber estado 20 años, 30 años en la iglesia, pero andando en desobediencia. Eso no quiere el Señor. Dios quiere que tú seas obediente. Es mayor privilegio y mayor galardón para aquellos que se arrepienten y están sirviendo. En este caso, por ejemplo, dando testimonio, trabajando en la iglesia del Señor, compartiendo el Evangelio de Cristo. Eso es mayor privilegio, que ni siquiera los ángeles tienen esa posibilidad. Pero usted y yo sí. Por eso es que necesitamos primero trabajar en nuestra casa, ser primero auténticos en nuestra casa, en la iglesia y también fuera. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús respondió, dice, a la confianza que tuvo este segundo criminal. Este hombre que le dijo, acuérdate de mí. Y él le dijo que ¿dónde iba a estar? En el paraíso. No dijo, tú vas a estar ahí descomponiendo tu cuerpo sí, pero él en espíritu iba a estar con él en el paraíso, en un lugar de sosiego, de paz, de reposo, de gozo. Entonces, ¿todos somos iguales ante Dios? Sí. Punto número 2. Todos serán juzgados. Porque todos somos iguales, todos tenemos la naturaleza caída, todos realmente ante Dios, Dios no tiene favoritismo, ¿no? Dios no tiene engreídos. Ahora todos somos juzgados, no hay acepción de personas. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Me cuenta? A veces pensamos, podemos pensar, cuando dice esta primera parte, porque todos los que sin ley han pecado, podemos imaginarnos al extremo, por ejemplo. Unas personas que, por ejemplo, los nativos que viven por allá, que tienen un dialecto que no hablan como nosotros, que hablan ellos su dialecto solamente, es una comunidad pequeña, es una aldea que solamente generalmente son pues, de 300, a veces de 60, a de 500 personas, nada más. Y ellos solo hablan su dialecto, y más allá hay otros nativos que también tienen sus propios dialectos y no saben entre ellos. Y ahí no llega, pues no ha llegado el Evangelio de Cristo. No ha habido un apóstol Pablo, no ha habido un predicador que ha ido a decirle Cristo es la esperanza en Cristo, tenemos la redención en Cristo, ahí no, porque en primer lugar ellos tienen su propio dialecto, la Biblia no está escrito en ese idioma. ¿Qué hay con esas personas? La Biblia dice acá, porque todos los que sin ley, o sea, sin la palabra, han pecado, sin ley también, perecerán. Significa que serán juzgados también.
Tú dices, sí, ese indio, ese indígena que estaba allá, que no habla español, no sabemos qué dice, que tiene un dialecto, ¿también será juzgado? Sí. Versículo 15 de Romanos 2 dice, escúchame bien, versículo 15, más adelantito nomás, de capítulo 2 de Romanos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Vale decir que la palabra de Dios está escrita en el corazón del hombre, aquel que nunca escuchó el Evangelio. Así dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién ha escrito eso? Porque ese indígena o ese aguaruna conoce lo que es bueno y lo que es malo. Y esas cosas solamente vienen de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto, toda buena dádiva viene de parte de Dios, que no tiene ni sombra de duda, que no tiene ninguna mancha, que Él es santo. Él escribe en los corazones. Obviamente, el trato en el juicio de Dios será distinto con aquellos que conocen la palabra de Dios. ¿Que serán sancionados? ¿Que serán juzgados? Sí, aquí dice acá. Porque todos, nos está diciendo, excepto los indígenas, nos está diciendo acá. Excepto aquella tribu que está alejada, que no conoce nada, estos caníbales. No nos está diciendo eso. Está diciendo acá, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán. Eso sí. Ahora tú dices, ¿nosotros estamos en tiempo de la gracia? Sí. Pero escúchame una cosa. Estamos en tiempo de la gracia porque nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Vale decir que nosotros somos 2 veces más responsables por eso. No porque Jesús cumplió la ley, sí, pero Él cumplió la ley porque por ti y tú te estás siendo beneficiario de esa gracia. Y la palabra gracia se menciona más de 245 veces en el Antiguo Testamento. Y la gracia es el favor, la benevolencia de Dios. Y ese es para usted, para mí. Usted no tiene que ir a la cruz a ser crucificado. Usted no tiene que sufrir esa condenación eterna del juicio de Dios. Por eso que usted necesita venir a Cristo. Usted no puede permanecer más. Y si usted escucha el Evangelio de Cristo, usted sabe que no tiene que actuar en contra de lo que dice la palabra, entonces, déjame decirte que Dios va a disciplinar. Eso es lo que el Señor ha dicho. Porque así como un padre sanciona, corrige a su niño cuando se porta mal, y un padre sanciona a su hijo, lo corrige, ¿por qué? Porque lo odia, porque lo quiere, porque no quiere que vaya, haga mal, que no quiere que termine pues en los tribunales, no quiere que termine pues por ahí dañado físicamente, porque le pueden ajusticiar, lo corrige para que se encamine y se tenga un buen comportamiento. Dios, que nos ama de una manera entrañable que no entendemos, entonces, si te estás portando mal, Dios también te va a corregir, te va a disciplinar. Hermano, hermana. Amigo, tú que me estás escuchando. Los que sin ley, dice, aquellos que nunca escucharon el Evangelio, tú que escuchaste la palabra ya, tú que escuchaste el Evangelio de Cristo, ¿crees que vas a escapar? Los que sin ley han pecado también perecerán. Hebreos 10, 29, 31. Aquí está para usted, hermano, hermana, que están dando en desobediencia. Hebreos 10, 29, 31. Tú que escuchaste el Evangelio, tú que has estado en la iglesia cantando. Hebreos 10, 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieren afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Esta es realmente la disciplina de Dios para los hijos desobedientes. Dios había hecho un pacto con su pueblo en Israel. Más de 1000 años había estado, hasta que cuando el Señor Jesús vino. Todas las veces que este pueblo de Israel vivía en desobediencia, Dios realmente los disciplinaba. Pero cuando ellos vivían en obediencia, entonces Dios también los exaltaba. Nación pequeña, nación
realmente lo último considerado del mundo, porque eran realmente débiles, Dios los exaltaba y eran poderosos. Y con un grupo así pequeño de soldados se enfrentaban a naciones poderosas y ahí ellos salían victoriosos. ¿Qué te está enseñando? Que tú también vas a tener tú en Cristo de todos esos malos pensamientos, de todas esas malas actitudes, que el corazón nos gana y nos lleva a la tendencia a hacer lo malo. Pero tú te esfuerzas en vivir en obediencia, entonces vas a lograr esa victoria. En Cristo ya la victoria está garantizada. Si quieres tener una vida realmente de disfrute, de gozo, ahora aquí con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, entonces caminemos y vivamos en obediencia. Sí, pero no puedo, me están provocando. No, no seas tú el que justifica, o sea, que haces juicio, porque aquí el Señor te está diciendo. Dice aquí la palabra de Dios, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor otra vez, el Señor juzgará. No te pongas en la posición de juez. Tú no eres juez, yo no soy juez. El Señor es mi juez. Sí, están cometiendo injusticia conmigo. Señor, yo te dejo en tus manos. Tú me harás justicia. Tú eres un justo juez. Tú eres imparcial. Tú no haces acepción de personas. Por eso yo espero en ti, yo confío en ti. No debemos esperar en los hombres. Es cierto, yo debo amar a mi hermano, debo considerar también a las personas que trabajan conmigo, pero hasta donde debe ser. Sin hacer acepción de personas. No porque es mi jefe, entonces me tengo que humillar así. No está diciendo eso. Sino más bien ser realmente coherentes, realmente respetuosos. Y eso es bueno. Así como cuando usted viene a la iglesia, como cuando usted se acerca al Señor, no se acerque de manera irreverente. Acérquese con un corazón contrito y humillado, y el Señor realmente va a obrar, el Señor le va a hacer ver, y el Señor le va a restituir. Así como cuando el publicano se acercó, ¿se acuerdan ustedes? Este judío y el publicano, este judío que decía yo que cada semana ayuno y que doy diezmo, todo lo que gano y que mira, y que gracias porque no soy como este que está acá al lado. Dios no escucha eso, Dios no acepta eso. En cambio el otro es un Señor, se propicia a mí porque yo soy pecador, yo no puedo, Señor, yo te necesito. Él salió justificado, se fue contento. Y eso es lo que Dios quiere. Yo quiero, dice el Señor, que usted sea justificado, yo también. Pero debemos humillarnos delante de Él. Cuando dice acá, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted no se imagina. Israel ha querido por años hacer lo que le da la gana y por años ha vivido. Y cuando usted lee la Biblia, realmente, lea la Biblia, el Antiguo Testamento, ellos han llegado a un punto hasta de comerse a sus hijos. Se han vuelto caníbales. ¿Qué Dios ha permitido eso? Usted no se imagina, muchas veces nosotros jugamos con fuego y pensamos que Dios no pasa nada, Dios no puede ser burlado. No puedes burlarte de Dios, no puedes actuar así de manera indiferente, no puedes ser realmente irrespetuoso. Porque acá dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si Dios me ha dicho, el Señor me ha dicho, ama a tu esposa, también te dijo, obedece mis mandamientos, si me amáis, obedece. O sea, te está diciendo Él, ¿no? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y quiere decir, la sangre que Jesús derramó en la cruz es el nuevo pacto que tenemos nosotros con Dios. O sea, eso fue sellado con la sangre de Cristo. Y el no obedecer al Señor, tenemos por inmunda esa sangre que se derramó. Pero estamos diciendo, esa sangre de Jesucristo derramada no sirve. Es peor que la sangre de los animales que se derramaban en los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. La sangre de Cristo es preciosa. Y eso fue lo único que nosotros necesitamos para que nosotros podamos ser redimidos al Padre. Y por eso yo tengo que tener un sumo cuidado cómo me comporto, qué digo, cómo vivo, un sumo cuidado, respeto único. La sangre que Jesús derramó en la cruz por mi pecado para que yo sea limpio, gloria a Dios por el Señor. No puedo yo tomarlo a la ligera, no debo hacer. Alguien rechaza el sacrificio de Jesús, hay un juicio terrible, seguro que lo va a venir, seguro que le va a venir. Cuando pecas voluntariamente, sabiendo que estás mal lo que estás haciendo, tú estás sabiendo eso. Dios me diga, horrenda cosa es caer en manos de Dios. ¿Verdad? Horrenda cosa es caer en manos de Dios.
Entonces Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos somos juzgados. Yo necesito la gracia de Dios. Y Dios no desecha a nadie. El mismo Señor Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué no te acercas a Él? Él dice que no te va a rechazar. Él no te va a desechar por más maldad que hayas cometido. El que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, todos hemos pecado delante de Dios. Y todos somos iguales ante Dios. Por eso todos serán juzgados. Punto número 3. Todos los que obedecen a Dios serán justificados. ¿Y qué es ser justificado? Ser libre de culpa. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ves? Los hacedores quiere decir los obedientes. Los hacedores significan los que viven de acuerdo a lo que está escrito aquí. ¿Qué está escrito acá? Dice que yo debo amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces eso es un hacedor de la palabra. ¿Qué más dice acá? Que yo no debo mentir, que yo debo tratar bien a mi prójimo. Ese es un hacedor de la palabra. ¿Qué más dice aquí? Que yo debo obedecer al Señor, que debo ser fiel en su palabra y que debo confiar en Él. Es un hacedor de la palabra. No son los que escuchan, no son los que aquellos que van a la iglesia se sientan ahí, están todos los domingos religiosamente y no obedecen a la palabra. No. Tenga cuidado, hermano. Hermana, tenga mucho cuidado. Porque todos, dice acá, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién hizo la ley? ¿Quién cumplió la ley? Nuestro Señor Jesucristo. Tanto los judíos como los gentiles estamos en la misma condición. Los judíos, como dije al inicio, religiosamente los días sábados en la sinagoga leían la palabra, la Torá, y estaban ahí con sus formalismos y todo. Igualito que los que no hacían. ¿Por qué? Porque ellos no obedecían, ellos no vivían la palabra. Entonces es igualito. Eso pasa también con los cristianos hoy. Los hermanos que van a la iglesia, que están en la iglesia, pero no son obedientes. Salen de la iglesia igualito a la casa, empiezan a gritar, se pone con su esposa, o la esposa es desobediente, llena con griterías, y entonces, nada. Tenemos que tener cuidado. Usted y yo necesitamos de nuestro Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Para redimirnos ¿a dónde? A Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Santiago 1:21-22, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí está la clave. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Te engañas a ti mismo. Entonces aquí nuevamente, estimado hermana, todos tenemos que ser hacedores de la palabra, en obediencia. Voy a empezar en mi casa, pero yo tengo dificultad en mi casa de tratar bien a mi cónyuge porque mi cónyuge es irreverente y no me respeta. Pregunto, ¿y tú respetas? ¿Tú eres realmente un hombre obediente al Señor? Tú que eres hombre, impartes la palabra, tú eres el sacerdote, tú eres el líder, tú eres el que entrega la palabra. Estás engañando. O eres un hipócrita, un falso. Y el Señor aborrece a los hipócritas. Porque son los que de alguna forma dicen ser y no lo son. Que el Señor nos libre de eso, hermano. Todos hemos pecado. Y todos somos iguales ante Dios. Y todos serán juzgados. Conclusión. Vivamos en obediencia entonces a la palabra de Dios. Esta palabra que vivamos en obediencia. Vivamos lo que dice su palabra. Lo que dice aquí.
Aquí, por ejemplo, si yo quiero ser, por ejemplo, un jefe, ¿cómo debo comportarme? Colosenses 3:23. Si yo necesito ser un buen esposo, y acá está Efesios 5, 6, y un montón, Tito. Si usted es una esposa y usted quiere ser una buena mujer, aquí está en Tito. Tiene todo. Si usted quiere ser pues un buen estudiante, aquí también. Si usted quiere ser un buen hijo o buena hija, ¿cómo respetar a los padres? También Efesios 6, honra a tu padre, a tu madre. Eso también, honrar, respetar a los padres, los hijos, para que te vaya bien en la vida, para que seas un hombre, una mujer de éxito. Honra a tu padre, a tu madre. Y por ende, como estás honrando a tu padre y a tu madre, tú estás adorando a Dios, estás agradando a Dios. Vivamos en obediencia a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos justificados y merecernos el amor de Dios. Que sí. Claro, primero, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, dice el Señor Jesús, y los guarda, o sea, y los obedece, ese es el que me ama. No es el que dice, te amo, Señor, gloria a Dios, te amo, mi Señor, gloria a Dios, Jesucristo, tú eres mi Señor, y no obedece. Porque acá dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, según San Juan 14:21, el mismo Señor Jesús te dice, ese es el que me ama. Y mira acá más, ¿eh? El efecto que causa eso. Y el que me ama, dice el Señor Jesús, el que ama a Jesús, será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa eso? Voy a mostrarle el plan de su vida. Voy a mostrarle mi voluntad. Me manifestaré significa, yo voy a decirle todo lo que tiene que hacer. Entonces aquí hay un requisito, buscar, obedecer los mandamientos. Tengo el amor de él y me va a mostrar el plan que él tiene para mi vida. Qué precioso. Qué precioso, qué maravilloso. No perdamos más el tiempo. Vamos a arrepentirnos. Vamos a ponernos a cuenta. Hermanos, hermanas, vengamos al Señor. Pero con un corazón contrito y humillado. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos estás exhortando y estás haciendo ver que hay consecuencias en desobedecer. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Esto debe ser terrible para cada uno de nosotros. Debemos temblar de tanto temor, porque tú eres un Dios justo, un Dios santo. Porque tú eres imparcial, tú no haces acepción de personas, y nos miras a todos, y todos hemos pecado, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por tu gracia, por tu bondad, Señor, tu benevolencia inmerecida que no entendemos, Señor, nos has hecho aceptos, Señor, pagando en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para que seamos justificados y podamos tener redención y podamos ser redimidos al Padre. Gracias, Señor, por eso. Perdóname, Señor, porque muchas veces he desobedecido tu palabra. Muchas veces, Señor, lo he pasado por alto, Señor, pisoteando la sangre derramada en la cruz del Calvario con mi desobediencia, con mi altanería. Señor, muy imprudente, Señor, he sido muchas veces. Perdóname por eso. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Capacítame para obedecer tu palabra, tu mandamiento, Señor, porque yo quiero conocer cuáles son los planes y propósitos para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú nos manifiestas aquí, Señor. Señor, una vez más, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, de toda mi maldad, de todo mi pecado. Yo te necesito, Señor, y quiero vivir para tus propósitos ahora. Porque tú, Señor, has predestinado desde antes que yo nazca, Señor, que yo pueda escuchar tu palabra, tu preciosa y bendita santa palabra, para que yo viva para ti. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Te pido, Señor, que guardes a mis hermanos, guarda tu iglesia, Señor. Tu iglesia aquí en Santa Anita, Señor, cristiana de gracia, Señor. Ayuda, Señor, por favor. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada niño, cada adolescente, Señor, aquí en tu amada iglesia, Señor. Que ellos te honren cada día, que cada día vivan para ti, Señor, en obediencia, Señor. Y que tu nombre no sea avergonzado, Señor, sino más bien sea exaltado con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de decir las cosas, con nuestra forma, Señor, de actuar y vivir en nuestras casas, que seamos íntegros, Señor, que seamos puros, Señor. Danos la fuerza y la capacidad.
Aquí están nuestras vidas, Señor, para que tú obres y hagas conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, seguir adorándote y alabándote en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Un abrazo, hermano. Un abrazo.